Bien, bueno, primero que nada, buenas noches a cada uno de ustedes, los presentes, darles la bienvenida a la segunda clase de el tema el laboratorio clínico, ¿no? Ahí está, es entradito ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes, bienvenidos a los que son nuevos y vamos a continuar para los que ya me conocen. Soy biotecnóloga de profesión y, bueno, especialista en el área de laboratorio clínico con más de 5 años de experiencia y laboratorio de fertilidad, ¿no? El día de hoy nos ha tocado pues el área de hematología clínica. Sabemos que el laboratorio de por sí internamente tiene distintas áreas, ¿no? El cual a nosotros nos permite diferenciarnos uno del otro por sus diferentes tubos, por sus distintos procedimientos que, que, que se realizan, ¿no? En cada área, ¿no? Y cada área es un mundo distinto, es una fuente de problemas distintos, el cual nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo enfrentar este tipo de procedimientos, ese tipo de padecimientos y afecciones que puedan desarrollarse en el transcurso del desarrollo de los exámenes, ¿no? Porque todos los pacientes vienen con afecciones distintas. Bien, entonces, cuando nosotros decimos hematología clínica, estamos hablando directamente que vamos a trabajar con muestras de sangre, ¿no? Hematología proviene de hematología, estudio de los hematocritos, estudio de la hematología, es decir, estudio de los hematíes, ¿ya? Hematíes que forma parte del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces nosotros vamos a evaluar y vamos a trabajar directamente con los tubos de tapa morado, ¿no? En los tubos de tapa morado, si ustedes han podido ver, contienen un aditivo que se llama EDTA, y este EDTA impide que la sangre se coagule. De por sí, la sangre dentro de nuestro organismo tiene una temperatura, ¿no? El cual permite la circulación interna, ¿no? Y estar en homeostático el organismo, nuestro sistema, por así decir, todos nuestros sistemas tratan de tener una homeostasis, el cual por la temperatura, cómo se mantenga dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando la sangre sale de nuestro organismo de cualquier manera, ya sea a través de un corte o ya sea a través de una toma de muestras, esta sangre suele coagularse por el cambio de temperatura y otros factores que afectan también. Entonces, para ello se ha creado industrialmente pues estos tubos con el aditivo de EDTA que impide que se coagule y nosotros poder evaluar, ¿no? Directamente la sangre. Esa es la definición, ¿no? Y si se dan cuenta en la imagen, yo coloco pues los tubos de tapa lila que son referente a esta área, ¿no? En esta área solamente vamos a trabajar con el tubo de tapa lila. Entonces, hay que conocer un poquito de la teoría para poder saber qué es lo que vamos a desarrollar en esta área. Sabemos
que aquí básicamente el examen principal es el hemograma, que incluye hemoglobina, los constantes corpusculares, el hematocrito, ¿no? Análisis de distinto índole, pero tenemos que conocer un poquito de la teoría para poder saber con qué nos estamos enfrentando, hacia qué estamos trabajando y el por qué, ¿no? Entonces, la hematología, dice, es la rama, es parte de la medicina que estudia la morfología directamente de la sangre, ¿no? Y los tejidos que la producen. Nos permite generar diagnósticos y tratar enfermedades, ¿no? A través de esto, el médico, cuando obtenga el resultado que nosotros le vamos a brindar, es quien deduce y le brinda su tratamiento futuro, ¿no? Entonces, la hematología dice estudia, ¿qué es lo que estudia? Los hematíes, los leucocitos, las plaquetas, ¿no? Todo ello pertenece a la parte de del conjunto sanguíneo, ¿no? El estado general de las células y las enfermedades provocadas por los desequilibrios entre ellas. Entonces, cuando nosotros evaluamos como profesionales de esta área o de laboratorio clínico, ¿no? Que estamos directamente enfocados en el área de hematología, vamos a trabajar tanto en cuenteo, evaluar hematíes, vamos a evaluar leucocitos, vamos a evaluar plaquetas, su morfología, ¿no? Cómo está funcionando, cómo se observa a través de un microscopio, todo eso es lo que nos... Porque a simple vista nosotros lo que vemos es solamente sangre, un charco de sangre, una mancha de sangre, una cierta cantidad recolectada en un tubo. Pero nosotros a nivel microbiológico lo que vamos a observar son pequeñas células, ¿no? Y eso va a permitir diagnosticar y apoyar al médico. Dice, los hematíes tienen varias funciones importantes, claro. Una de ellas, la más importante, es transportar oxígeno, ¿no? Y el CO2. Por eso se dice que las personas que tienen baja hemoglobina tienen baja cantidad de hematíes y son las que mayormente sienten mareos, sienten cansancio. Cuando una persona tiene baja hemoglobina, su principal eh, sus principales consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son? Lo primero que muestra es cansancio, desgano, sueño y mareos constantes. ¿Por qué? Porque está produciendo menor cantidad de hematíes. Entonces, al tener menor cantidad de hematíes, son ellas quienes transportan en nuestro torrente sanguíneo el oxígeno. Por eso es que el oxígeno no está llegando correctamente al cerebro y hace que la persona tenga esas sensaciones, ¿no? Esos síntomas. Dice, los leucocitos son un elemento indispensable. Ahora, si hablamos de los leucocitos también, los leucocitos son los primeros que reaccionan cuando nuestro sistema se siente atacado, cuando nuestro cuerpo ha sido expuesto a un tipo de bacteria, a un tipo de virus o a cualquier agente patógeno, nuestros leucocitos, ¿ya? Que son aquellos que también están viajando en nuestro torrente sanguíneo, también ellas se activan y hacen pues que produzcamos más leucocitos de lo normal porque nuestro cuerpo está siendo atacado por un agente, ¿no? Dañino o patógeno. Mientras que las plaquetas desempeñan una función importante en el tema de la coagulación. Entonces, cada una de ellas, como les nombré, ¿no? Hematíes, leucocitos, plaquetas, tienen una función. Por algo están dentro de nuestro torrente sanguíneo. Y cada una de ellas tiene que estar pues en un sistema o en un nivel adecuado, en cantidad, en forma, en tamaño. Si hay demasiado es por algo, si hay disminución es por algo. Si en el caso de las plaquetas, como dicen, tienen una cierta cantidad adecuada en el cuerpo y eso permite que haya la coagulación. Entonces, por ejemplo, nosotros nos cortamos, imagínense si nos cortáramos el dedo, nos cortáramos el pie con así un simple corte y no existieran, tuviéramos plaquetas bajas, no podría coagular la sangre y nos desangraríamos. Que ojo, si los cortes son en lugares específicos como en la entrepierna, en el cuello, en la yugular o en la muñeca de la mano, ahí sí es un poco más complicado porque estamos cortando, podemos coger cualquier tipo de arteria. Pero si nos cortamos el dedo, que muchos en alguna ocasión hemos tenido un corte en el dedo, un corte en el brazo, ¿no? Y sí, claro que sí, hemos tenido pues charcos de sangre al momento de que nos hemos cortado, pero estas plaquetas reaccionan y hace que coagule rápidamente y se vuelva como una hematoma y luego como una costra, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes hacen que nuestra sangre se vuelva así o que la sangre no salga más de nuestro organismo? Las plaquetas son las que están en función, ¿no? Quienes entran en función ahí. Entonces, por eso es muy importante, dice, conocer, ¿no? La parte teórica para nosotros cuando estemos en el campo, ya nosotros sepamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Porque imagínense que
si no recibiéramos cursos, si nosotros no nos capacitáramos, si nosotros no supiéramos un poco de teoría al momento que llegamos al campo, ¿no? Donde vamos a trabajar o a laborar, si no supiéramos, ni siquiera supiéramos, pero qué plaquetas, para qué se ven las plaquetas, y le mandan en ese momento, a ver, por favor, revisa si las plaquetas están en su nivel adecuado, pero ¿cuál es la función de las plaquetas? ¿Para qué? No sabes, y es ahí donde nos agarran los grandes profesionales y a veces pues uno queda mal como profesional, ¿no? Por eso es importante en todas mis clases. Básicamente yo siempre soy de las personas que trato de que antes de llegar al área donde yo trabajo o los casos clínicos que yo pueda mostrar en mis clases, siempre la parte teórica para que quede claro, ¿no? Para que ustedes conozcan un poquito más. Entonces, ¿qué estudia y qué pruebas se realizan en el área de hematología? Trabajamos con la sangre, ¿no? Y sus componentes y los tejidos hematopoyéticos. Entonces, también tenemos que ver el ganglio, el vaso y la médula ósea, ¿no? Que son los productores principales de la sangre, ¿no? Ahora, en la universidad, en la parte técnica, los que de repente en el instituto o algún curso que hayan llevado o de repente cualquier libro que uno haya cogido, hemos podido observar este mapa, ¿no? Este mapa desde donde parte las células sanguíneas, ¿ya? Entonces, uno, desde que está en la formación fetal, perdón, uno, desde que está en la formación fetal, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre, nosotros nacemos como una pequeña bolsa de sangre, todos, ¿no? Hasta que se forma la mórula, hasta que se llegue hasta el feto, ¿no? La forma que son las fases, las etapas que tiene todo ser viviente en un inicio. Asimismo también se forma lo que es las células sanguíneas. Las células sanguíneas no es que nosotros de frente le tomamos una muestra al paciente, a un bebé, y va a tener, no es lo mismo que obtener, porque hay hoy en día exámenes directamente al feto. Uno le toma una muestra directamente a la madre y podemos obtener muestras del feto. Incluso las pruebas de paternidad se puede realizar. Claro que en la etapa avanzada, asimismo también hay lo que es la evolución del torrente sanguíneo, ¿no? El sistema sanguíneo también tiene una parte principal que es la célula madre hematopoyética, así se conoce. Entonces, hay etapas donde se forma en la médula ósea. Desde ahí parte la formación de la sangre. Y desde ahí se van desarrollando, pasa por etapas, cómo se llega a las células finales, en este caso a los que forman el tejido, ¿no? Entonces, ya, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la célula madre. De ahí tiene una división en dos partes. Tenemos el precursor común, que es la parte mieloide, y tenemos el precursor común, la parte linfoide. Nosotros, ¿cuál es la más amplia y la que más estudiamos? Es la parte mieloide. Eso es lo que nos vamos a enfocar como profesional. Entonces, ustedes, bueno, no sé si vuelvo a repetir, si de repente alguien acá ha trabajado o es personal técnico de laboratorio o trabaja directamente en un laboratorio, lo que nosotros observamos a nivel microscópico, que es los bacilos, los neutrófilos, los eosinófilos, los monocitos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Las plaquetas y los glóbulos rojos. Todo eso nosotros es lo que observamos. Y si ustedes pueden observar en la parte final, lo voy a poner en Zoom para que lo vean. Ahí está. Ahí que dice, sangre. Todo lo que nosotros vamos a observar en la sangre es casi la parte semifinal de la formación. Entonces viene la sangre que tenemos, la plaqueta, los glóbulos rojos, bacilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, ¿no? Entonces, toda esa parte es lo que nosotros observamos en la sangre. Pero para llegar a obtener estas células, han pasado por unas etapas. ¿Cuáles son? Desde la formación de la médula ósea. ¿Qué es lo que tenemos primero? De la parte mieloide, los megacardioblastos, ¿no? Entonces, los megacardioblastos, miren, está formándose en la médula ósea. ¿Qué pasa a hacer después? Los promegacariocitos. ¿Cuál es la siguiente etapa? Los megacariocitos. Una vez que atraviesa esa etapa, recién se convierte en plaquetas, ¿no? Los trombocitos, como se les conoce. Entonces, pasa por una etapa. De igual forma, es en el caso de los proeritroblastos. Tiene otro tipo de células, se convierte en eritroblastos basofílicos, luego pasa a la siguiente etapa, eritroblastos policromático,
vienen los normoblastos y de ahí los reticulocitos, bueno, los eritrocitos policromáticos y finalmente los glóbulos rojos. En algún momento han llegado a evaluar como una orden médica, por favor, recuento de reticulocitos. Entonces, por eso es muy importante conocer el mapa de la formación de las células sanguíneas. Cuando llega, uno dice, pero ¿qué reticulocitos? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Es el glóbulo rojo inmaduro. Así se le conoce. ¿Por qué? Porque es la falta de formación completa del glóbulo rojo. Primero es el reticulocito o el eritrocito policromático y finalmente su etapa final, ¿no? Su madurez es el eritrocito. Entonces es ahí donde nosotros recién contamos y para que tengamos una buena oxigenación tenemos que tener buena cantidad de eritrocitos o hematíes, ¿no? Así se le conoce. Entonces, cuando el médico manda su orden reticulocitos es porque algo en su historial médico ha podido observar, ¿no? Y según su historial clínico es lo que el médico manda la orden, ¿no? Cómo lo está tratando el paciente. En el caso de los mieloblastos, es otra división, una pequeña subdivisión. Tenemos los promielocitos, tenemos los mielocitos, que al finalmente va a ir desarrollándose hasta llegar a un basófilo. En el caso de los promielocitos, ahí tenemos promielocitos, pero la primera base se dividen y de ahí empieza a desarrollar otra célula. Tenemos los neutrófilos encallados, los eosinófilos encallados, que finalmente van a formarse neutrófilos, eosinófilos y los promonocitos. Primero empiezan monoblastos, promonocitos y se forman los monocitos al final, ¿no? Entonces, todo esto nosotros tenemos que conocer más o menos. ¿Por qué les digo? Porque es importante conocer la fase principal, porque en los pacientes que vienen, por ejemplo, los que son 7 mesinos, los pacientes, los bebés que son 7 mesinos mayormente, ¿no? Porque así nacen antes de su tiempo, todavía sus células están en formación. Por eso se dice que son bebés susceptibles al ambiente, ¿no? Y normalmente, pues, algunos no suelen tener la oportunidad de vivir. Sin embargo, los que sí están bajo una evaluación y constantemente se les realiza el examen del hemograma para ver si su sangre está, porque de ahí depende sus defensas. Como les dije, la formación de las plaquetas son quienes defienden a nuestro sistema inmunitario, al igual que los leucocitos, ¿no? Las plaquetas no, los leucocitos. Entonces, depende mucho cómo tengan sus leucocitos, ¿no? Los leucocitos es importantísimo, el recuento de leucocitos en todo niño, porque en toda persona, porque de cierta manera nos van a ayudar a defendernos de cualquier ataque patógeno, ¿no? En el ambiente. Entonces, los niños que nacen 7 mesinos a los 7, 8 meses, esos niños se les está constantemente realizando un examen de hemograma para ver cómo está formándose su sistema sanguíneo, ¿no? Si está madurando. Y normalmente en esos niños se suelen encontrar megacariocitos, porque no está formado completo. Se suelen encontrar etapas de las células sanguíneas no finalizadas. No vamos a encontrar casi neutrófilos, no vamos a encontrar monocitos y no vamos a encontrar antes. ¿Por qué? Porque esos niños todavía no completan su formación. En algunas ocasiones se suele encontrar, sí, neutrófilos, eosinófilos, pero por ahí que se encuentran reticulocitos de manera elevada, ¿no? Entonces, son eritrocitos que no están formados al completo, o sea, totalmente. Entonces, por eso es importante conocer un poquito de este sistema, ¿no? Para que podamos conocer. Y la parte de los linfoide, que tenemos los linfoblastos, los prolinfocitos, ¿no? Y que van a llegar a formar los linfocitos B y los linfocitos T. Les comento que parte de las personas que también tienen leucemia tienden a mostrar mayor cantidad de linfoblastos, ¿no? Entonces, los linfoblastos normalmente, como se dice, son pacientes que tienen pues daño, perdón, las personas que sufren de leucemia, que sabemos que es un cáncer a la sangre, son porque tienen sus formación de células de leucocitos o células sanguíneas de forma inmadura. Entonces, no ha culminado a llegar a su etapa final, sino tienen mayor cantidad de linfoblastos, ¿no? Por eso es que una persona que se encuentra mayor cantidad de linfoblastos, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de leucocitos, porque puede llegar hasta, no sé, 28.000, 30.000, ¿no?
Entonces, eso, y hay que revisarlo con el mayor cuidado y delicadeza, ¿no? Bien. Entonces, acá ustedes pueden observar un sistema, una imagen, una gráfica, donde les forma, ¿no? La parte, el 100% empieza desde el saco vitelino. El saco vitelino es donde se forma el bebé. Entonces, ahí empieza la formación cero o el día uno. Entonces, desde ahí ya sabemos que nosotros estamos en la etapa prenatal y desde ahí empieza por la formación de las células sanguíneas con las otras células que se van formando parte del sistema humano, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces, de ahí empieza la parte del hígado, en la médula ósea, en el vaso, se va formando la sangre, hasta que llega el momento del nacimiento y de ahí se reparte, ¿no? En las vértebras, el esternón, la costilla, la tibia y el fémur, que son la mayor cantidad donde se, este, se produce la mayor cantidad de células sanguíneas. Bien, ningún mensaje, a ver, voy a revisar. Perfecto, hasta ahorita ningún mensaje. Entonces, aquí es donde yo pregunto, ¿cuándo debo consultar a un hematólogo clínico? ¿Cuándo uno es necesario que asista a un laboratorio para que pueda ver y revisar? Pues cuando se sientan los síntomas. Normalmente nadie va a una clínica o a un centro de laboratorio o un centro de salud si no tiene síntomas. Entonces, lo normal es presentar los síntomas, en este caso, fatiga, palidez, un sangrado excesivo y ganglios linfáticos inflamados. Cuando también le podemos visitar a un hematólogo especialista, cuando nuestros resultados salgan fuera de los valores normales, ¿no? Cuando nosotros obtenemos valores fuera de los rangos, cuando el laboratorio nos entrega eso y nuestro médico nos revisa, entonces es posible que el doctor quiera realizarse un examen o mande a solicitar un examen en otro laboratorio, ¿no? Entonces es válido, pero cuando ya siguen saliendo fuera de rango, entonces hay que visitar un hematólogo clínico. El diagnóstico y manejo de enfermedades hematológicas, claro, cuando presentan anemia, las personas que tienen leucemia, los trastornos de coagulación, ¿no? Entonces eso también altera y es necesario visitar un hematólogo. Y por trastornos hereditarios también. Ahora, si ustedes han podido escuchar en algún momento el término hematopatólogo, bueno, nosotros normalmente conocemos la parte del hematólogo, pero el hematopatólogo es otra área que va designada y junto de la mano con el hematólogo. En realidad, en la capital sí hay hematopatólogo. Aquí en Chimbote y no sé, en algunas provincias, hasta donde yo sé, no hay especialistas en hematopatólogo, sino patólogo clínico, ¿no? Entonces, quienes están arraigados un poco más cerca en el tema de la sangre, ¿no? Quienes están viendo el tema de los hematíes, los problemas de leucemia, anemia. Entonces, uno dice, por lo general es un médico clínico o pediatra, el hematólogo. No siempre, pero está arraigado por ahí. ¿Que ha completado sus años adicionales? Claro que sí, mientras que el hematopatólogo ve la parte del cáncer, ve los tejidos linfáticos, donde te ve un poquito más completo, ¿no? Por el nombre se puede comprobar que es un poco más completo, ¿no? Entonces, sus estudios dependen mucho para que puedan tratar a las personas que sufren con algún tema de patología clínica. ¿Qué enfermedades, dice, trata un hematólogo y hematopatólogo? ¿No? De cierta forma, uno se asemeja con el otro. Tenemos las anemias, los trastornos de coagulación, la trombofilia, tenemos las enfermedades de la médula ósea, que es la leucemia, el mieloma múltiple, tenemos los trastornos del glóbulo blanco, que es la leucopenia, los leucocitosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega a evaluar en el laboratorio, también podemos encontrar que tienen leucocitos muy bajos. Entonces se le conoce como leucopenia. Cuando tiene los leucocitos muy elevados, pasados los 15.000, 18.000, entonces ahí es donde uno empieza con el término leucocitosis, ¿no? Leucemia, leucemia, leucemia mieloide. Tenemos los trastornos del sistema linfático, los linfomas de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, entonces los trastornos de plaquetas, trombocitopenia, trombocitosis y problemas de coagulación. ¿Cómo se hace el examen de hematología? Normalmente, como bien le dije en la práctica, nosotros tenemos lo que es el uso de tubos lilas. Desde ahí parte. El desarrollo del procedimiento del área de hematología parte desde que nosotros tenemos que obtener una buena muestra, ¿no?
De repente podemos, en este caso no vamos a necesitar que la muestra se tenga que mezclar bien, no hay ningún problema, no vamos a trabajar con el suero, sino vamos a trabajar directamente con la sangre, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sí se debe hacer una buena toma de muestra en el sentido de que tiene que estar pues a la medida exacta del tubo y se tiene que tomar en el tubo adecuado, que es el tubo lila, ¿no? Si no, no serviría de nada. En el tubo lila o el de tubo de tapa morada es quien contiene en su interior EDTA, ¿no? Que es un anticoagulante. Dice, la hematología identifica dichos desequilibrios, sí. Una de las pruebas de laboratorio más importantes, como les dije de un inicio, la más importante es evaluar el hemograma completo. Un análisis de sangre con un recuento y análisis de los diferentes tipos de células, ahí vamos a evaluar. ¿Por qué los diferentes tipos de células? Porque vamos a evaluar los leucocitos. Un hemograma y se puede contribuir al diagnóstico de estos trastornos para facilitar la prescripción y tratamientos adecuados. Claro, si ya nosotros obtenemos un hemograma y sale con valores normales, no es necesario recibir el tratamiento. Pero si nuestro hemograma sale con desequilibrados sus resultados o sus valores fuera de rango, entonces es ahí donde empieza la segunda evaluación, ¿no? O si no, el médico ya tendrá que tratar o designarte con un especialista hematólogo. Bien. Hasta acá alguna consulta. A ver, vamos con los mensajes. Buenas tardes, Imer. Dices, encantada de seguir participando en el curso. De igual manera, bienvenido, bienvenida. Ilmer López, bienvenido. Shanén, buenas noches, licenciada. ¿Podría haber un pequeño margen de error, ya sea en los resultados de los exámenes, sea porque el paciente cambió su dieta o por lectura de los médicos? A ver, podría haber un pequeño margen de error, ya sea en los resultados de los exámenes, sea por el paciente, porque el paciente cambió su dieta o por lectura de los médicos. La dieta no tiene nada que ver. De por sí partimos que la dieta no tiene nada que ver en el cambio de los resultados o el cambio homeostático en el caso de la muestra sanguínea. No. En la dieta cambiaría siempre y cuando fuera un examen bioquímico. Si estaríamos hablando de glucosa, colesterol, triglicéridos, ahí sí cambia lo que es la dieta, ¿no? La alimentación. Pero si es por el tema de sanguíneo, en el caso de un hemograma, no cambia nada la dieta. De repente, la lectura de los médicos sí puede hacer que el médico no esté bien capacitado, haga una lectura errónea, ¿no? Equívoca, entonces de repente no lo sepa interpretar. De repente pueda que no sepa qué es si yo le coloco, por ejemplo, en la observación como resultado leucopenia, paciente presenta leucopenia, y el médico no sepa interpretarlo o le dé una mala explicación y le diga, no señora, usted tiene leucopenia, es un problema, una afección que de repente usted pueda tener anemia o leucemia, porque leucemia, por ahí están los términos, entonces pueda darle ese diagnóstico, ya no depende del laboratorio, sino de la mala lectura del médico, ¿no? Pero la alimentación no tiene nada que ver. ¿Ok? Oliver Steven, buenas tardes. Buenas noches, Miss, buenas noches. Al momento del análisis me sale error constante. ¿A qué se puede dar? Ayer vi un caso en internet, pero no lo explicaron y eso tengo la duda. Al momento del análisis me sale error. Del análisis, error constante. ¿Cómo error constante? O sea, ¿te refieres a que te realizas el examen y sale fuera de rango? ¿A eso te refieres? A ver si me formulas un poquito mejor la pregunta para poder ayudarte según mi experiencia. Natalie, buenas tardes. Me dice, hematocritos es igual que glóbulos rojos. Hematíes. Hematíes. ¿Ya? Hematíes es igual que hematíes, eritrocitos y glóbulos rojos. Son tres términos que significan lo mismo. Escriben diferente, pero significan lo mismo. Es hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos. Hematocrito mide la cantidad de glóbulos rojos. Es una medida, es una forma es como una medición. Nosotros vamos a medir hematocritos para poder evaluar los hematíes. Entonces, a través de una fórmula, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Oliver Steven, sí, lo que usted mencionó. Oliver dice, bueno, si al momento del análisis me sale error constante, que se puede dar ahí, ya, fuera de rango, error le llamas afuera de rango de sus valores normales.
Entonces, si uno se realiza, puede ser el tema del laboratorio, en el laboratorio que estás tomando la muestra, ¿no? De repente, si uno, les comento algo, pasa. A veces hay laboratorios, no puedo decir el nombre, pero sí conozco dos laboratorios en el cual he podido observar que ni siquiera lo procesan. Uno, por evitar el tiempo, el técnico o el personal de laboratorio, evitar el tiempo, la fatiga, por así decirlo, evitar el constante uso de los reactivos, porque usamos el write para poder hacer la tinción en lámina, el uso de láminas, el gastar, todo ese tipo de exámenes, de procedimientos, a veces colocan un resultado por colocar. No lo procesan. ¿Qué es lo que hacen? Normalmente agarran y ingresan la muestra al equipo, ¿no? Semiautomatizado, que hoy en día todos trabajan con eso. Entonces ingresan la muestra, el tubo, lo cargan, la aguja carga el equipo y sale el resultado. Y suele pasar que, por ejemplo, no sé, los leucocitos, ¿no? Sale fuera de sus valores normales. Lo dejan ahí o simulan ponerlo dentro de valores normales para que no tengan ningún percance y no necesiten evaluar. Lo correcto es que si yo ingreso mi tubo al equipo semiautomatizado y mis valores salen fuera de rango, ¿no? El paciente yo no le puedo de frente confiar en un equipo. Lo que hago es hacerlo manual. ¿Cuál es la forma o el procedimiento adecuado en el caso del manual? Hacer un extendido en la lámina con una gota de sangre y recién ahí nosotros poder observar las células sanguíneas si están en un conteo adecuado o elevado, ¿no? Porque el equipo semiautomatizado no mide, por ejemplo, un ejemplo, las macroplaquetas, ¿ya? El equipo normalmente, perdón, te mide las macroplaquetas y no las microplaquetas. Eso me pasó en uno de los laboratorios donde yo trabajé. Pude observar que me salió pocas cantidades de plaquetas. ¿Qué pasó? Ingresé la muestra, les cuento, ingresé la muestra del paciente. Procedí a hacerlo en el equipo como normalmente se hace. Cuando yo observé, porque es automático, te bota directo, me salió plaquetas bajas, pero dije, porque el equipo te lee, ahí pude entender que el equipo te lee macroplaquetas, no lee microplaquetas, o sea, plaquetas pequeñas no lee. Y a veces hay personas que tienen plaquetas pequeñas, que es normal, que es parte de su funcionamiento de su organismo. Entonces, no es una afección eso, no es un síntoma tampoco. Entonces, yo vi que en el equipo me arrojó pocas plaquetas, ¿no? Entonces dije, no, mejor lo hago manual. Procedí a hacer mi extendido, recién ahí me di cuenta, entonces cuando yo observo al microscopio, habían plaquetas pequeñas agrupados. Entonces, miren lo que pasó, miren la lógica. Vi plaquetas normales, casi semi-normales, no tan chiquitas, pero estaban agrupadas. Entonces el equipo lo que me había hecho era contarme los grupos de plaquetas, ¿no? Pero en cada grupo habían plaquetas como 8 o 10. Al multiplicar, al hacerlo eh, su fórmula, estaban bien. Era un paciente que estaba bien. Entonces, a eso quiero llegar, Oliver, de que te ponen error porque hay mucha pereza, hay mucha falta de ética profesional, que simplemente lo que sale en el equipo, ya listo, el equipo, me confío en el equipo y listo, y salió. Y yo reporto tal cual el equipo. Pero no sabemos si el equipo está bien calibrado, no sabemos si de repente procedió mal, se contaminó la muestra del equipo con otra sangre y no era la correcta. Entonces es mejor hacerlo manual y concentrarse. Por eso de repente obtenías constantes resultados erróneos, ¿no? O fuera de rango. Bien, entonces continuamos. Examen de hemograma. ¿Qué es lo que evalúo acá en el examen del hemograma? Los hematocritos, el examen de hemoglobina, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Todo este conjunto es lo que yo voy a evaluar en el hemograma completo, ¿ya? Entonces, un hemograma completo mide lo siguiente. Los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, ¿no? Entonces, como bien les dije, una baja cantidad de glóbulos rojos, obtendríamos pues un cuerpo desequilibrado, falta de oxígeno. Entonces, por eso
porque hay una cantidad exacta de cuántos glóbulos rojos debe tener una persona. Hay medidas. Entonces, ellas son las que transportan el oxígeno, ¿ya? Los glóbulos blancos son las que combaten las infecciones. Nuestro cuerpo también tiene glóbulos blancos, que son las especialistas quienes van a combatir las infecciones que nosotros podamos, que nuestro cuerpo pueda sentirse atacado. La hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Hay que conocer un poquito esos términos. Miren, la hemoglobina es la proteína. La hemoglobina, todo glóbulo, todo eritrocito. Ustedes se han dado cuenta que los eritrocitos son como esos, los aros de matrimonio. Ya. Ahí así como los aros de matrimonio, esos son los glóbulos rojos que están viajando en nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Están viajando. En su costadito, como un ganchito de cabello, siempre va la hemoglobina. Entonces, cada glóbulo rojo o cada hematíe va acompañado de su hemoglobina. Esta es la proteína que va, por decir, de la manito, cada glóbulo rojo va con su hemoglobina caminando. Y así se transportan juntos. Entonces, ¿por qué? La hemoglobina es quien le da el color a la sangre. Por eso es que nuestra sangre normalmente es roja, porque esta proteína es de esa color, ¿no? Y por eso es que la sangre está viajando siempre. Hemoglobina, hematocrito, hemoglobina, glóbulo rojo, ¿ya? Los hematocritos, dice, es la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, el hematocrito, lo que me preguntaba, no es los glóbulos rojos, sino es la cantidad. Yo evalúo los glóbulos rojos. ¿Cómo yo sé cuántos glóbulos rojos hay en mi sangre? A través de la evaluación del hematocrito, ¿ya? Las plaquetas son las que ayudan a la sangre, a que la sangre coagule. Entonces, yo voy a tener una buena coagulación si tengo una buena cantidad de plaquetas, ¿ya? Si los valores de plaquetas están dentro de valores normales. Aquí tenemos la hematimetría, ¿no? Así se le llama, o el examen de hemograma, que se realiza directamente para detectar alteraciones en la sangre, ¿no? A nivel cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar en el hemograma? La cantidad de hematíes, hemoglobina, hematocrito, las constantes corpusculares y los leucocitos, ¿no? Que hay una serie de cada una, se les va a explicar cada uno. Entonces, los hematíes, en el caso de los varones y para el caso de las mujeres, son distintos, ¿no? En el caso de los varones tienden un poquito más a extenderse, desde 4.7 a 5.1. En el caso de las mujeres, de 4.2 a 5.4. La hemoglobina. La hemoglobina en el caso de las mujeres es más bajo, si nos hemos podido dar cuenta, es de 12 a 14 gramos por decilitro. En el caso de los hombres o varones, de 14 a 18 gramos por decilitro, es un poco más elevado. Cambia una de la otra, ¿por qué? Porque en el caso del varón, pues su sistema es distinto, su temperatura es distinta, ¿ya? Entonces, por eso también la cantidad de hematíes tiende mucho a cambiar al caso de las mujeres. El hematocrito también, a medida si la hemoglobina es más baja en la mujer, el hematocrito también es más bajo. Si la hemoglobina es más alta en el caso de los varones, en los varones el hematocrito también sus valores son más elevados, ¿ya? Y las constantes corpusculares tienen que ver mucho con la hemoglobina y el hematocrito. Trabaja una en conjugación con la otra. Y los leucocitos es de 4.8, ¿no? De 4.000 a 10.000, a 11.000. Lo correcto es que haya hasta 11.000. Hay leucocitos, hay pacientes que llegan a tener hasta 15.000, 18.000 de leucocitos. Entonces, cuando nuestro equipo nos arroja una cantidad fuera de rango a partir de 14.000, 13.000, 14.000, 15.000 para arriba, es muy preocupante. Lo primero que hay que realizar es hacerle un examen o un extendido manual para nosotros poder evaluar en la lámina lo que nuestras vistas pueden observar, porque el equipo puede confundirse, el equipo puede estar descalibrado y podemos dar falsos exámenes, ¿no? Exámenes erróneos. Ahí está la cantidad de basófilos. En el caso de plaquetas, las plaquetas es de 120.000 a 4.000, ¿no? 4.000, 4.500, 5.000, bueno, por ahí decirlo como que es un poco manejable dentro de valores normales. Ya 6.000, 7.000, 8.000 de plaquetas ya es demasiado, ¿no? 150.000, me acuerdo que en el laboratorio que trabajaba contaban a partir de 150.000, 120.000, está dentro de valores normales. Y también una persona puede tener menor cantidad de plaquetas, imagínense, para una operación. Las plaquetas es muy importante cuando una persona se va a operar, porque imagínense que tenga 70.000, 30.000, 40.000, esta persona se desangra en una sala de operaciones.
Entonces, no por eso que cuando una persona se va a evaluar, se va a operar, va a entrar a una sala quirúrgica, a los pacientes que normalmente ingresan a sala quirúrgica les dejan hemograma, tiempo de coagulación, tiempo de sangría. Ahí evaluamos cómo están sus plaquetas y su nivel de coagulación. ¿Cómo afectan, dice, las enfermedades hematológicas a la calidad de vida? Entonces, nosotros, dice, normalmente las enfermedades hematológicas pueden tener diferentes grados. Sí, una persona, no podemos decir una persona que tenga una leucopenia, es decir, leucocitos bajos, a decir que una persona tenga leucemia. No es la misma condición de las personas. La calidad de vida es distinta. Entonces, eso va a influir mucho. ¿Qué otra cosa influye? Los aspectos de las actividades físicas. Una persona con quien constantemente tiene actividad física, que tiene una vida saludable, va a ser muy distinto al resultado que pueda tener una persona que tiene una vida sedentaria, una persona que tiene una alimentación desequilibrada, ¿no? Entonces, es ahí donde recae la mayor cantidad de síntomas y afecciones que pueda tener que pueda sufrir una persona, ¿no? Además, dice la restricción de actividad física y social, bueno, como les acabo de mencionar, así como los desafíos de las relaciones personales, ¿no? Hoy en día, si ustedes a raíz del COVID se dieron cuenta que las personas nos encerramos tanto que nuestro perfil psicológico sufrió bastante, ¿no? Entonces hemos visto que las personas a través de este problema, algunos incluso tenemos miedo al salir, de repente hacer vida social, ¿no? Con las personas. Entonces eso también afecta a nuestro sistema inmunitario, ojo, por más que digan, no, la persona de repente fue el COVID, nos afecta a los pulmones. Sí, nos afecta a los pulmones, la parte de cuando el virus directamente ingresa. Pero el encierro, el estar en casa, el estar mucho tiempo, nos afecta a nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema, perdón, psicológico. Y nuestro sistema psicológico tiene que ver mucho con, afecta a nuestro sistema, una persona que está con el sistema psicológico o con la autoestima o problemas de valor de emocional, nuestro sistema inmunitario disminuye. Y por sí, cuando nuestro cuerpo, si nuestro sistema inmunitario decae, cualquier agente patógeno va a degenerar nuestro organismo. ¿Ya? Por eso es muy importante siempre mantener una vida saludable, una alimentación adecuada, hacer constantes ejercicios, ¿no? De una vida física, mantener el físico constante, no solamente por estética, sino por, por salud y sobre todo, pues, llevar una vida en paz y tranquilo, ¿no? Sin problemas. Creo que problemas va a haber, pero sobre todo saber sobrellevar. ¿Existen medidas preventivas, dice, para reducir el riesgo de enfermedades hematológicas? Sí. Si bien no todas las enfermedades pueden solucionarse, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que ya tiene leucemia avanzada, es un poco complicado más que con radioterapia o quimioterapia. Pero hay unas enfermedades, por ejemplo, si uno va y se realiza un examen de hemoglobina, sales con 10, es recuperable. Si sales con 8, 9, es todavía recuperable, entonces se puede. Entonces, no todas las enfermedades ya le damos de por sí, pues lo desahuciamos, no, sino de repente podemos tener las constantes corpusculares bajas, que a veces nosotros como personas naturales ni siquiera sabemos, pero por algo de repente tenemos dolores de cabeza, mareos, entonces eso también tiene que ver mucho, ¿no? Al momento que nosotros uno se realiza el examen. Estas acciones, dice, puede ayudar a mantener una mejor calidad y reducir el riesgo de enfermedades hematológicas, sí. Es bueno que una persona se revise, ¿no? Y vaya al médico, no solamente cuando ya esté la enfermedad muy avanzada, sino cuando tenga los primeros síntomas que uno presenta, es bueno visitar al médico adecuado, ¿no? Anticoagulantes. Aquí es donde nosotros ya recae nuestro trabajo. Nosotros vamos a trabajar directamente con el tubo lila, pero hay anticoagulantes en el caso del tubo lila, en el caso del tubo celeste y en el caso del tubo verde, ¿no? Uno con el verde contiene heparina sódica, el citrato de sodio contiene el tubo celeste y el EDTA, que es el anticoagulante, contiene el tubo lila o tubo de tapa morada, que es con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Impide la coagulación, ¿no? La formación de coágulos. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar. ¿Alguna otra duda? A ver el chat cómo va. Me preguntaron algo más. Acá. Ok, ok. Francesa Díaz, buenas noches. Me dice, ¿cuál es la unidad de medida estándar?
Dependiendo, porque si no hay una unidad de medida estándar única, para cada examen o para cada factor tiene una medida estándar. E incluso en muchas ocasiones no lo podemos aprender de memoria, pero si se han dado cuenta, los personal de laboratorio trabajamos con un cuaderno de apoyo, o si no, pegamos unos folletos en las paredes para nosotros, porque las medidas son cantidades distintas. Entonces, hay innumerables exámenes y tienen una medida exacta. Entonces, por ejemplo, les cuento así. En el caso, cuando yo estuve en un centro donde atendíamos pues a niños recién nacidos, cuando había la cantidad de hematocrito, el recién nacido nace con una cantidad de hematocrito muy elevado, que llega hasta 70, ya hasta 72, hasta 80. Imagínense cuando está con hematocrito 80, 72, le damos aviso a sala, ¿no? En sala donde está el bebé recién nacido, para que le vuelvan a tomar la muestra a ver si baja, porque es demasiado. Claro que un niño nace con la sangre concentrada, ¿no? Nace con el sistema sanguíneo bien concentrado, pero es normal que llegue a 60, 62. En este caso, tenían un papel anotado frente a nuestros ojos, justamente en frente de la microcentrífuga, y nosotros siempre estábamos, cuando venía de los recién nacidos, a veces teníamos 6, 7 recién nacidos, se le tomaba la muestra. Entonces, en este centro de salud, observábamos rápidamente. Si yo veía que el niño a 60, bien, valor normal, colocaba y registraba y lo evaluaba para su hemoglobina. Pero cuando yo veía hematocritos 72 y ahí decía pasado 72 de hematocrito en recién nacidos, en la hoja decía, ¿no? Por favor, dar aviso a sala para que le vuelvan a tomar la muestra en la tarde. Entonces, normalmente siempre se les tomaba en ayunas a los bebés temprano, lo más temprano que se pueda, ¿no? Claro que los bebés maman en la noche, pero siempre a partir de las 8:30, 9 de la mañana se les estaba tomando los recién nacidos. Salía 70, así salga 72 mismo, dábamos aviso. De 72 para abajo, de 71, 69, 68 de hematocrito, normal. Pasábamos y de frente le colocábamos en el resultado. Ya, entonces las medidas estándares es para cada examen, para cada factor. Eso entonces, sí hay. Carmen Araceli, buenas noches. Me dice, el rango normal de plaquetas es de 120,000. ¿Qué pasa con ya? De 120,000 a 400,000. Sí, el rango normal de plaquetas es de 120,000 a 400,000. Perfecto, ya. Puede llegar hasta 450,000. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes con dengue? Mira, la verdad, ahorita con esto del dengue que se está viendo, solamente en el caso de los pacientes han llegado directamente por las empresas y se han evaluado lo que es evaluación de dengue. No se le ha sacado lo que es el hemograma, pero no he podido observar, la verdad, cómo lo están manejando el tema del hemograma en un paciente con dengue, porque eso ya se dedican a ver lo que es el área de salud extensivo, los que trabajan directamente en el hospital. He trabajado en lo que es laboratorio y solamente llegaban para evaluar un dengue, ¿no? Si era positivo o negativo. Salía positivo y ya, ok, se le mandaba con su resultado. Mayormente las empresas han llegado bastante para los exámenes de dengue. El tratamiento, ¿qué pasa con aquellos? Bueno, tratamiento, ahí sí lo tendría que ver un médico especialista, porque eso ya no va dentro de nuestra ética ni dentro de nuestra carrera, ¿no? Podemos incluirnos en un área donde no nos corresponde, ¿no? Isabel García, buenas noches. Disculpe, quería preguntarle cuáles son los síntomas de la anemia. Ya. Los síntomas de la anemia es cansancio, fatiga, mareos, ganas de vomitar cuando ya es elevado el síntoma, ¿no? Cansancio, fatiga, desgano, ganas de dormir. Y en los niños es muy notorio eso, en los niños mayormente, que son quienes más pilas tienen, ellos son los que más se denotan, ¿no? Oliver Esteban Macías me dice, Smith, yo tengo una duda sobre otro caso que vi. Disculpe que pregunte. No, no, está perfecto. Pregunta nomás sin ningún percance. Pregúntame con toda la confianza. Yo para eso estoy al pendiente de los mensajes. En caso el paciente nace con patógeno raro, ya en la sangre. En este caso, con la sangre con niveles elevados de grasa. Wow, el bebé que tenga grasa elevado, un poco raro, ¿no? Pero no se le pueda sacar sangre con niveles elevados de grasa, pero no se le puede sacar sangre, pero pidan exámenes que se podría hacer. Les comento el caso que se dio hace años de un niño que nació con sangre blanca. Wow, sí, justamente
leí ese caso no de la sangre blanca, Oliver, ¿eres Oliver? Sí, ¿no? Sí, no de la sangre blanca, pero sí de la sangre platino fue, de la sangre platino. ¿Sabes qué pasa? Primero te respondo la primera parte. En el caso del niño que me dices, un bebé nazca con sangre, con demasiada grasa, es un poco raro, te soy sincero, no me ha pasado, ¿ya? Pero la verdad no te sabría dar una respuesta por qué nacen con demasiada grasa, porque normalmente no tienen consumo, excepto que la grasa se pasa a través de la leche materna, ¿ya? El bebé pueda nacer gordito, sí, ¿no? Pero a través, perdón, del cordón umbilical y el bebé pueda nacer gordito o gordita, ¿no? Pero tanto que no se pueda realizar un examen de sangre es un poco complicado. ¿Saben qué me pasó con un bebé cuando fui a tomarle a un recién nacido? Tenía las venas notorias, ya se notaban su vena al momento de hacer presión, pero cuando fui a tomarle la muestra, la vena se reventaba, que no salía la sangre por la vena. Y teníamos que tomarle, ¿no? Para hacerle un hemograma al bebé. Me acuerdo que con nuestra colega, con mi colega lo quedábamos mirando al pobre bebé, pero le hincamos demasiado. Con el dolor de nuestro corazón le hincamos totalmente varias veces, porque la vena se notaba, le tomamos de la mano, le tomamos del antebrazo, le tomamos del costado, y el bebé tenía las venas, pero lastimosamente no sangraba, no teníamos en el tubo. Era tan penoso el caso del recién nacido, tenía horas de haber nacido, que lo que hicimos fue una única práctica porque teníamos que evaluar el hemograma, ¿no? El médico le había solicitado el hemograma e incluso fue de emergencia, que lo que hicimos fue hincarle, esperar unos segundos y sacar la aguja que habíamos insertado en la piel y dejar que chorree la sangre. Dejar que la sangre fluya y salga, ¿no? Sin hacer presión, o sea, le presionamos al bebé, ingresamos la aguja en su mano, me acuerdo, y no sangraba. La única forma para obtener la muestra, porque no le vamos a decir al médico, sabe que no se dejó y no hay cómo evaluar al bebé, sacarle la aguja y dejar que gotee la sangre. Y goteaba tan lento que tuvimos que recolectar con el tubo, colocarlo, como se dice, al vacío, pero ni siquiera con aguja puesta. Así nada más se empezó a chorrear de sangre el bebé, ¿no? Que era la única forma de recolectar. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el bebé tenía un problema, ¿no? A nivel sanguíneo. De por sí el bebé tiene un problema sanguíneo, porque imagínense, no le hincamos, no sangra, pero nosotros no podemos ir más allá y dar un diagnóstico, ¿ya? Porque eso lo da el médico, vuelvo a repetir. Y obtuvimos la muestra, ¿no? A una cantidad exacta, suficiente como para realizarle el hemograma, el hematocrito y la hemoglobina, ¿ya? Y en el caso me dices sangre blanca, sí, yo vi el caso de la sangre gris, ya, gris fue, no recuerdo, fue un colega clínico, patólogo, patólogo clínico, me acuerdo que me comentó de la sangre gris, de la sangre blanca, no, pero la sangre dorada, perdón, dorada, la sangre dorada. No recuerdo en dónde, pero sí me comentó, y la verdad que en esos casos es un poquito complicado y uno tiene que visitar de emergencia un clínico, hematólogo clínico, ¿no? O un hematopatólogo, ¿ya? Creo que de 1000 niños, creo que uno nacerá así, ¿no? Freddy Salamanca, buenas noches, mucho gusto. Dice, ¿qué equipos son los que se utilizan en el hemoglinómetro que te mide? Ah, ya. Bueno, depende. Hay varios equipos para medir la hemoglobina. Unos son unos cartoncitos especiales que vienen para medir la hemoglobina. Otros son unos platillos que son hemoglobinómetro. El nombre no lo sabía, pero creo que es ese. Creo que ese es el platillo que te comento. Entonces, esos son los dos equipos que uno utiliza, ¿no? Para poder hacerle la lectura. Pero ¿saben qué? Les digo cuál es el más preciso, el cartón. Créanme, por experiencia, el cartón es más preciso. Porque yo utilicé el cartón de hematocrito en laboratorio y el otro utilicé ese equipo, hemoglobinómetro, ¿no? Es como un platillo, si no me equivoco, ¿ya? Y la verdad que no es tan preciso. No es tan preciso. Ok, Oliver, me mandaste el caso muy bien. Voy a tenerlo abierto acá para poder revisarlo después. Muy buena información, muy importante.
Qué bueno que lo compartas, ¿no? Qué bueno que lo compartas, así como les comparto mis conocimientos y los casos clínicos que ya vienen, que ahora les voy a mostrar. Janet Arellano, buenas noches. Me dice, a mi bebé lo tuvieron hospitalizado recién nacido por una bacteria que había en el pabellón de recién nacidos. Suele pasar mucho eso de los recién nacidos, ¿no? Que nacen a veces y ahí mismo se contagian, ni siquiera dentro de uno, sino ahí mismo en el área donde se encuentran. Fueron 15 días de antibióticos y exámenes. Claro, sí, le tienen que dar automáticamente antibióticos, aunque son muy pequeños. Es bueno que le revise su riñón después, porque riñón y hígado, los dos, porque son los que procesan ese tipo de antibióticos, ¿ya? Y son recién nacidos, hay que tener mucho cuidado. Y eso sin contar la cantidad de veces que le buscaron vía. Claro, y le sacaron sangre. Según dicen que los bebés es más complicado conseguir la vena. Sí, sí, Janet, sí. Como les comenté yo misma por mi experiencia, he podido visitar a los bebés recién nacidos. He tenido en un solo día casi 12 bebés y de las cuales solamente dos fueron fácil sacar. Casi me tiró toda una mañana más de 5 o 6 horas solamente por encontrarle la vena a un bebé. Entonces, es muy complicado trabajar con recién nacidos y encontrarle la vena. No solamente porque ellos no se mueven mucho. Uno le presiona y sujeta bien el brazo y suficiente. No es como los niños de 7, 8 años que a veces gritan, que a veces hacen bulla y uno necesita de un apoyo para agarrar el brazo, el otro la pierna, la mano. Uf, me han hecho de todo a mí. Entonces, los recién nacidos no. A los recién nacidos uno le agarra la mano y tenemos más fuerza que ellos, claro, con el debido cuidado, y pues hay que, y le hincamos a la primera, encontramos la vena, a veces se visualiza la vena, pero lastimosamente no sangra. Entonces, da pena, de verdad, da pena, créanme, yo tengo un bebé de 9 meses, me da mucha pena hincarle, pero no hay de otra que obtener la muestra. Y son muy complicado tomarle la muestra a un bebé recién nacido. Y a veces la mamá, por eso lo hacemos fuera del lado de la mamá, porque a veces la mamá ve y no comprende nuestra situación. A veces nos ven que estamos hincándole una a otra y su bebé llora y se priva y un recién nacido se priva fuerte, llora muy fuerte, su llanto es muy elevado, que a veces reclama. ¿Pero por qué tanto mi bebé? Claro, y comprendemos mucho las que somos madres, comprendemos un montón la susceptibilidad que tenemos después del parto, incluso mucho más aún, pero como profesional y poniéndonos en el caso profesional, ¿no? Y los que trabajamos con ética, de verdad que nos cuesta mucho tomar. Y como les vuelvo a comentar, yo estuve en un centro de salud donde tomábamos a los bebés, me tocó 12 bebés tomarle porque esa noche nacieron, se propusieron a nacer como 4 o 5 bebés y en el día fui como a las 9 de la mañana y no salí hasta la 1 de la tarde. Tuvieron que venir a recoger los primeros tubos para que procesen y los otros estaba que sudaba por acá y por allá porque no sabía por dónde más tomarle la muestra a cada niño. De verdad fue una experiencia única, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Uno tiene que aprender de todo y tenemos que pasar todas las experiencias para recién, así como hoy, contarles a ustedes. ¿Ok? Entonces sí, de verdad que hay que tener mucho cuidado con nuestros recién nacidos porque se contaminan muy rápido. Y peor, sus defensas están bien bajas. ¿Ya? Grecia Coras, buenas noches. ¿A qué se debe la sangre marrón? Sangre marrón no he escuchado, pero la sangre normalmente, por la hemoglobina, que es una proteína, es color roja. Si es marrón, blanca, dorada, tiene que ver mucho con la hemoglobina. Es un problema ya genético. ¿Ya? Ahí ya no habría un problema ya hematopatología, sino un problema genético. Habría que ver un genetista para que evalúe nuestro ADN, porque es ahí donde se forma todo nuestras proteínas. La formación de las proteínas, la formación de nuestro sistema, nuestro organismo, se forma a través del ADN. Entonces, cada persona nos identificamos con una distinta ADN, ¿no? Es nuestra forma de identidad. Si tenemos algo distinto, es una afección, ya hablamos de una hemoglobina que es rara, entonces, aparte de visitar un hematopatólogo, hay que visitar un genetista. Ilmer, buenas noches. ¿Qué síntomas presenta una persona con un rango elevado de hemoglobina de más de 16.6? Sí, pero si es varón, está dentro de valores normales. Ojo, si es mujer, hasta 14, 15, ojo, hasta 16 es un poco normal. Claro que hay que estar en constante evaluación, pero si es varón, está dentro de valores normales, es hasta 18. Pero, ¿qué pasa si tiene 19, 20, ¿no? 17, 18? Hasta 17 creo que es en el caso de los varones. Ya 18, 19, 20 de hemoglobina, ahí sí es raro. Créame que
he escuchado, no he tenido la oportunidad de yo misma trabajar con ese tipo de pacientes, pero he escuchado que incluso, les soy sincero, en los centros de salud no se hacen cargo de las personas que tienen una hemoglobina mayor a 17. No se hacen cargo. Porque lo normal es que los pacientes cuando tienen 17, 18 quieran donar la sangre, ¿no? Quieran sacarse un poco de sangre, porque es mucho. Pero estos centros de salud no lo aceptan. Puede ser por su política o su temor a lo que la sangre no puede ser vendida. Normalmente una sangre que ingresa tiene que, pues, el banco de sangre tiene que firmar un tema de conformidad, de consentimiento, ¿no? Entonces, todo ese procedimiento a veces quieren evitarse los centros grandes de salud, entonces, por eso, ¿no? Pero, ¿qué síntomas presenta? Lo mismo, por tener de mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? En este caso de hemoglobina, presenta un poco de mareo. Ya los síntomas es igual que una persona que tiene baja hemoglobina, en el caso de los que tengan mayor hemoglobina, no tienen cansancio, eso sí diferencia, no hay cansancio, pero sí tienen mareos constantes. Están mareados y tienen ganas de vomitar, porque el sistema está produciendo mayor cantidad de lo normal. Buenas noches, Marico 30, me dices, buenas tardes, licenciada, para un mayor de 72 años está bien la hemoglobina de 11. Sí, una persona mayor de hemoglobina 11 ya no se está alimentando correctamente, o sea, no es como una persona que, claro, que está comiendo saludable. De por sí, yo espero que una persona pasado los 65 ya esté comiendo saludable. Si hablamos de una persona de 72 años, está alimentándose ya totalmente cosas saludables. Entonces, por ahí como que baja un poco la hemoglobina porque ya no está comiendo de todo. Como una persona, porque la hemoglobina tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces, las cantidades de una persona adulta, incluso mayor, no es la misma que una persona de 30, 40 o 50 años. La cantidad es poco, disminuye la cantidad, eh, el tipo también de alimentación, ya no comemos de todo. Entonces, por eso puede que baje la hemoglobina. En 11 está perfecto. 11, 11.5, 12. Suficiente. Tampoco es que baje de 10 para abajo. ¿Ya? Hay que estar controlando eso. Quintaro GP me dices buenas noches. ¿Es cierto que los valores de hemoglobina varían por la altura? Sí, totalmente. Una persona de la sierra no es lo mismo que una persona de la costa, ¿no? No va a tener la misma hemoglobina, ¿ya? Entonces, eso sí se diferencia mucho no por la altura, bueno, yo me imagino que es no por el tamaño, sino por la altura, ¿no? El lugar donde se encuentra, ¿ya? Más que todo por la temperatura, el lugar donde se encuentra, varía por ello. Janet me dice, ¿cómo se remedia la hemoglobina elevada? La verdad, no te puedo dar un diagnóstico o un tratamiento, porque yo no soy médico para diagnosticarte y decirte, sabes que consume esto, consume lo otro, no. Sería, sería algo ilógico que yo recomiende eso, porque no soy un médico patólogo ni un médico general especialista. La hemoglobina elevada no se puede tratar con algo casero. Hay que ver un médico especialista, no hay que dejarlo pasar. Francesa Díaz Acosta, buenas noches. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿dónde se puede descargar los parámetros de valores normales de las diferentes regiones de este país? Ah, ya. Bueno, básicamente los parámetros, cada laboratorio trabaja con un parámetro. Cada laboratorio tiene ya de por sí su literatura con la cual trabaja. ¿Por qué? Porque cuando llegan los auditores, llega auditoría o llega direza, te van a pedir por qué tus evaluaciones, tú dices tus resultados, que estos valores son normales, que estos valores son anormales, porque este está fuera de rango y este está dentro del rango. Entonces, es ahí donde empieza la parte de literatura. Yo le he podido observar, porque cuando llegó a evaluarnos un centro, a nivel pediátrico, me acuerdo, nos dijeron, ¿cuál es tu referencia bibliográfica? Porque tú dices que estos valores están dentro para niños pediátricos, para los pequeños. Y me explicaron ahí el centro, en el caso de la clínica donde estaba, había un libro y me dijeron, ¿sabes qué? Los valores salen de acá. Las fórmulas que tú utilizas salen de acá. Entonces, va a depender mucho de qué literatura se basa y cuál es la política de cada empresa. ¿Ok, Francesca? Es ahí donde recaen los parámetros de los valores. Ahora, si nosotros queremos encontrar valores generales, ¿no? Lo podemos encontrar en el Internet sin ningún problema, ¿no? Tanto para varones, para mujeres gestantes, para niños, para recién nacidos, ¿no? Entonces, eso va a variar en el caso, en
de acuerdo a cada laboratorio. Neutrofilia en sangre periférica. Miren, este es un caso muy particular en los pacientes que presentan neutrofilia. Observen la imagen, ¿no? Miren, los neutrófilos están en mayor cantidad, ¿ya? Se refiere al aumento de neutrófilos, bien lo dice en la parte teórica, ¿no? Dice, es la respuesta normal del cuerpo ante una infección. Ojo, entonces, aquí recae, cuando nuestro cuerpo se siente atacado por un agente patógeno, los neutrófilos son los primeros que saltan. ¿Por qué tipo de enfermedades? Por las enfermedades infecciosas como la varicela, patologías reumáticas, cuando haya quemaduras, ataques cardíacos, inflamación crónica, el fumar o efectos secundarios de antibióticos o medicamentos como corticosteroides o epinefrina y litio, el neutrófilo salta, aumenta. ¿Cómo lo vemos? A través de una lámina o a través de un extendido en lámina periférica. ¿Ya? Entonces, ese es un caso clínico cuando hay este tipo de ataques patógenos. El Plasmodium falciparum, miren, el Plasmodium falciparum. Son como los huevitos estrellados, así están nuestros eritrocitos. La malaria es un problema, dice, de salud pública, sí. En las zonas tropicales mayormente se da. En la selva, los pacientes tienden a enfermarse mucho de este problema. ¿Ya? Entonces, los pacientes, si usted en algún momento ha visitado la selva, ¿no? Ha podido observar, en el caso, bueno, tuve la oportunidad de ver cómo los pacientes de la selva, de esa zona tropical, tienden a enfermarse, a contaminarse mucho con este tipo de agente, la malaria, ¿no? Y afecta a los eritrocitos. Y los eritrocitos se ven así, tal cual. En una lámina, créanme, tal cual, así como huevo reventado, estrellados, así se ven los eritrocitos. Y de por sí ya nosotros sabemos que es un ataque de malaria. ¿Ya? Entonces, pero tenemos por estimaciones de la Organización Mundial, o sea, por literatura y por información, que en el año 2013 hubo como una semipandemia, por así decir, de este tipo de casos. ¿Ya? Un montón de personas. Hoy en día se está viendo mucho el tema del sarampión. También estamos evaluando esos casos. Entonces, hay etapas de las personas del tiempo también, depende mucho el tiempo, ¿no? La especie humana está tan contaminando nuestro sistema, nuestro mundo, nuestro hábitat, que pasan este tipo de afecciones, ¿no? Es bien conocido, dice que la malaria causada por el falciparum puede progresar una enfermedad complicada, sí. Entonces hay que tratarla, no hay que dejar. Si nosotros vemos un paciente así, rápidamente entregarle el resultado para que el médico pueda darle su adecuado tratamiento. ¿Ya? Otro problema que yo he podido observar mucho y muy constante en el laboratorio es la hipocromía. Entonces, la hipocromía quiere decir, o viene del término, poco color, poca cromía, poco cromo, poco color, ¿no? Hipo, bajo. Entonces, les dije que la hemoglobina es la proteína, ¿no? Que acompaña al eritrocito. Y hay baja cantidad de eritrocitos, hay baja cantidad de hemoglobina. La hemoglobina le da el color a la sangre. O sea, la hemoglobina le da la coloración de sangre, mejor dicho, que es rojo. Si hay baja cantidad de hemoglobina y baja cantidad de eritrocitos, una persona que tiene bajos glóbulos rojos, sus glóbulos rojos se van a observar pálidos, porque no está teniendo la cantidad adecuada de hemoglobina, que es quien le da el color. Se ve pálido. Entonces, estos aritos se ven rosáceos. Entonces, se le diagnostica o se le pone como observación hipocromía. Paciente con hipocromía. ¿Ya? Entonces, cuando observemos este tipo de casos, hay que rápidamente recordar nuestra teoría. Ahora comprenden por qué desde un inicio yo empecé dictándoles lo que era la teoría para que ahora comprendamos, ¿verdad? Entonces, si no estaríamos perdidos, hipocromía con la hemoglobina, ¿qué tiene que ver? Entonces, hipocromía se le conoce el término con la baja cantidad de hemoglobina, baja concentración de hemoglobina, que es la que da la coloración, ¿no? Y al haber eso, hay una baja cantidad de glóbulos rojos, de por sí, ¿ya? Entonces, ¿por qué se le presenta esto? Por la deficiencia de hierro. Una persona que no está consumiendo la cantidad de hierro adecuado va a presentar hipocromía. Este hierro comúnmente se relaciona con pacientes anemia ferropénica, la anemia de padecimientos crónicos, las talasemias y la anemia sideroblástica.
Entonces, ¿hay distintos tipos de anemias? Sí. Nosotros como laboratoristas, como técnicos, como biólogos, no podemos designar cuál de ellas. Para ello hay especialistas como los médicos, ¿no? O los patólogos quienes ya revisan estos casos. Nosotros hasta ahí llegamos, ¿no? Tenemos que dar el resultado adecuado. Tenemos el fenómeno, ¿cuál es el otro? El fenómeno Reauleux. Ahí está. Presioné el video. Ya. Entonces, fenómeno Reauleux. El famoso fenómeno Reauleux. Miren, ustedes, no sé, los que hayan podido observar en algún momento, ¿no? De repente este tipo de padecimientos en una persona. ¿Qué pasa? Los eritrocitos se forman como, como cadenas, como un collar, y se extienden. Están como gusanos apegados uno al otro. Eso también es un problema. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ingresamos una muestra de sangre al equipo? El equipo no te lee estos glóbulos rojos porque son muy extendidos, están en grupos tan grandes, tan anillados uno con el otro, que no lo lee y lo pasa desapercibido. Entonces, puede hacer que haya mayor cantidad de este tipo de fenómeno o de este problema, y el equipo te salga con valores bajos, porque no lo lee, lo obvia estos glóbulos rojos. Y nosotros diagnosticamos, y si no queremos hacer el manual, nos confiamos y colocamos baja cantidad de glóbulo rojo, paciente presenta, ¿no? Y lo que el equipo nos arroja. Pero cuando nosotros lo hacemos manual, a veces el equipo te arroja en los constantes corpusculares una señal o en rojo. Es ahí donde nosotros como profesionales tenemos que realizar el manual. Hacemos el extendido, coloreamos con Wright y podemos observar este problema, ¿no? Entonces ahí decimos, no, el paciente tiene el fenómeno de Reauleux. ¿Qué significa? Dice, este fenómeno en frotis de sangre, donde mejor se puede observar, es el agrupamiento de eritrocitos en forma de pilas, claro, en forma de collar o de monedas. A veces es un artefacto que se produce en la preparación del frotis. Bueno, puede ser que si hacemos un mal frotis, te pase eso. Pero si nosotros vemos que hacemos 1 o 2 veces y sale igual, es porque el problema presencia, dice, a veces indica la presencia de hiperproteinemia e hiperviscosidad, como sucede en pacientes con mieloma múltiple, ¿no? En estados inflamatorios crónicos. Los pacientes que tienen mieloma, que los vieron en la imagen, en la gráfica, en un inicio, los pacientes de mieloma, ahí estaba, las células que no están totalmente maduras, presentan este tipo de eritrocitos, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema que puede conllevar a una leucemia más adelante, que para ello es tratable. Por eso yo les mostré en un inicio, hay enfermedades tratables y hay enfermedades que ya están avanzadas y no se pueden tratar, ¿ya? Y bueno, eso básicamente es lo que respecta a lo que son los casos clínicos. A ver, para acá vamos los mensajes. Me dice Freddy Salamanca, bueno, ¿cuánto me cuesta el cartón? ¿Cuánto usted está explicando? Ya, el cartoncito, bueno, me acuerdo, lo compré en un centro donde venden puros materiales de laboratorio. Me costó algo de 12 soles. No está caro. En el internet ustedes lo pueden buscar y es más preciso, créanme que es más preciso. Incluso he podido comprobar último en un laboratorio con el que estoy trabajando y es mucho más preciso que los otros equipos. La poliglobulia que tiene el nombre, no comprendo la pregunta. Entonces, eso básicamente es lo que trata, pues, lo que son los trastornos o los casos clínicos presentes en el área de hematología. Ahora, si ustedes han podido ver, al principio les mostré el caso de reticulocitos, ¿no? El examen. Ahora, ¿qué tratamos acá? El examen de eritrocitos, reticulocitos, perdón, el examen del BCG, ¿no? Los exámenes de perfil de coagulación, que son los exámenes, perfil de coagulación, tenemos el fibrinógeno, el perfil tromboblasto, el tiempo de tromboplastina, ¿no? Tiempo de plastina, tiempo de protombina. Entonces, esos exámenes también se tienen en un equipo adecuado y vamos a ver los valores dentro de los valores normales. Ya, el examen de BCG también, el examen de reticulocitos, que vamos a ver directamente en la lámina, vamos a observar
hematíes, eritrocitos inmaduros. Eso básicamente son. ¿Ok? Y por campo vamos a contabilizar, ¿no? Y bueno, como siempre les vengo explicando en cada clase, la higiene personal y el entorno de toda persona que trabaja o labora en un lugar, no solamente en un laboratorio. Hay que hacer el lavado de manos adecuado, el uso de guantes, los EPPs es muy importante usarlo, no podemos nosotros dejar de lado el uso de los EPPs, más aún ahora con el tema del dengue, estamos en aumento de los casos, el uso de mascarillas, el uso de los guantes, el lavado de manos constantes antes y después de haber realizado el procedimiento, ¿no? La desinfección del área. Siempre es muy importante desinfectar el área al momento de trabajar y al momento de culminar, porque al día siguiente o a la tarde puede venir el siguiente personal, puede elaborar sobre una mancha de sangre y hasta una gota cuenta. Podemos diagnosticar o dar un resultado erróneo por un mal manejo de desinfección, ¿ya? Eso es muy importante. Las mesas donde se trabaja siempre limpiar en la parte de la superficie, ¿no? Los equipos utilizados también tenemos que pasarle pues una buena higiene, darle el lavado adecuado, los estándares adecuados, deben pasar por controles, ¿no? La desinfección entre pacientes también, ¿no? Cada paciente debemos tener pues un cambio de guantes, una buena alcohol estéril, algodones estériles y finalmente el descarte de materiales que debe ser pues el uso adecuado en todo el área de toma de muestras, ¿no? Eso en un inicio se los expliqué. Y la parte de la educación y el entrenamiento personal. Es muy importante que nosotros nos capacitemos, las personas que vamos a entrar en esta área, que conozcamos un poco, no digo que todo, porque nadie es perfecto más que Dios, no podemos nosotros saberlo todo de la noche a la mañana, pero con las capacitaciones constantes que se dan, ¿no? Y hoy en día se dan en el Facebook, virtuales, ¿no? A raíz del COVID se empezó a dictar cursos virtuales y manejables para nosotros. Debemos siempre estar incluyéndonos en las clases, ¿no? Siempre con las mejoras, las buenas capacitaciones y sobre todo el uso de los certificados que nos va a avalar mucho de lo que estamos estudiando. Y hoy en día ni siquiera nos permiten a nosotros visitar la empresa, ir y decirnos, ¿sabe qué? Yo estudié esto, 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 esto. No nos dan esa oportunidad. Lo primero que envíe su CV al correo tal, pero yo no obtuve el certificado de 4 estudios que hice, no obtuve porque de repente me falta economía, porque simplemente no quise, pero estudié y no nos permiten dar la oportunidad de explicar. Entonces, ven que nuestro CV no estará completo, ¿no? Por eso es muy importante la parte de la certificación y siempre en cada clase lo repito, ¿ok? Y el uso específico de equipos, ¿no? Bueno, toda persona tiene que estar siempre al cuidado, siempre con la mayor consideración, la concentración para poder hacer un buen procedimiento y mantener la ética profesional, ¿ya? Como les dije en un inicio, si no hay ética, no hay compromiso de trabajo. Y si no hay empatía, no va a haber un buen desarrollo profesional porque vamos a brindar resultados por dar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por el mensaje? Carmen Araceli dice, ¿qué se puede hacer para que el extendido de sangre salga correcto según su experiencia? Claro, según mi experiencia, para que salga un buen extendido, les indico algo. Coloquen la gota de la, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre. De donde se toma para los bebés, para los niños, los capilares, ahí está, me olvidé el nombre, los capilar, ¿ya? Del capilar, ustedes obtenemos la muestra, ¿no? Un capilar, cogemos una gota hacia la lámina, dejamos caer la gotita y hacemos el extendido. La mejor manera y el mejor extendido con una buena cola. Cuando nosotros veamos una buena cola, recién usamos esa lámina. Una vez que la lámina está buena formación de cola, la observamos a la luz, ¿ya? Y recién ahí esperamos un poquito que se seque a temperatura ambiente y colocamos en los colorantes. Una vez que pasa por los colorantes, las medidas adecuadas, el tiempo adecuado y correcto, recién ahí esperamos que se seque a temperatura ambiente. Muchos lo que hacen es secarlo con un aire especial, con el ventilador, que bueno, es correcto cuando se tiene con urgencia, pero cuando no, hay que esperar que se seque a temperatura ambiente. ¿Ya? Ni ponerle papel encima, nada, nada. Listo, una vez que ya está, podemos observar. Esa es la forma correcta de proceder a hacerlo manual. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta para dar por culminado la clase?
Perfecto, muchas gracias, Janet. A ustedes, de verdad, por la oportunidad y es la segunda clase. Orgullosa de estar acá con ustedes, de compartir mis casos. En cada clase, en cada tema, he podido brindar mis casos clínicos, eh, poder compartirles parte de mi conocimiento y si algo estoy para aprender, voy a aprender de ustedes. Voy a mirar el video para poder observar, porque es bueno conocer un poco de cada uno, de sus experiencias también. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y ahí, Freddy Salamanca, una pregunta. ¿Qué equipos tendría que tener para brindar el servicio de laboratorio? Claro, no me quiero ir sin que se quede preguntas. Mira, para el caso de laboratorio, básico, microscopio, ¿ya? Microscopio, me hablas de equipos, te digo microscopio, microcentrífuga, una centrífuga y un esterilizador. Muy importante. Esos 4 equipos es importante para poder empezar con un laboratorio clínico. El resto ya viene una de la mano de la otra. Y del momento que uno compra un microscopio a un lugar o a un proveedor, créeme que te va a mandar toda la lista de los reactivos y materiales e insumos que vas a necesitar. Suficiente con que compres un solo equipo. ¿Ok? Listo. Me despido, que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Hasta la próxima para poder continuar con las clases y la clase número 3. Nos vemos. Chau, chau.